Hola amigos, porque ustedes lo han querido, porque ustedes lo han pedido. Voy a tratar de analizar un poco este tema de que si todos somos mestizos, mezclados, ¿por qué se está hablando de pueblos? ¿Por qué insistimos los afroecuatorianos en ser afroecuatorianos? ¿Por qué no dejamos el pasado y avanzamos si somos uno solo? Bueno, me parece una pregunta muy interesante y voy a tratar, les comento, he leído bastante para tratar de dar una respuesta más racional a esta interrogante que genera grandes complejidades. Vamos a marcar primeramente un antes y un después. Nos vamos a referir al año 2001, donde se publican los resultados alcanzados por el proyecto Genoma Humano. ¿Qué nos dice ese proyecto en resumen? Nos dice que de los resultados del análisis de casi 25,000 pares de genomas humanos de diferentes partes, de personas de diferentes partes del planeta, nos afirma ese resultado que la gran semejanza o la gran diferencia entre los seres humanos no abarca más de un 5%. Situación que de ninguna manera fundamenta la existencia de razas. Que si más blancos, que si más negros, que si más amarillos, como se hablaba antes, la gran diferencia no abarca más de un 5%. Lo que esto marca un corte en la historia de muchos países y de la propuesta inclusive de muchos sectores sociales de diferentes países. ¿Por qué? Porque antes de esa decodificación había toda una propuesta y ha habido toda una posición firme en la superioridad de unas razas y la inferioridad de otras razas, por lo que la riqueza y el bienestar debería estar en los que nacieron con raza blanca, la pobreza, la esclavitud, la miseria, la indigencia, etcétera, debería estar en los otros, en aquellos que en otra época se calificaron como rumbo a ser humano, que aún no son, a que no tenían alma, le faltaba, a que eran proclives al sexo y al desorden. Entonces, esa gran diferencia que hizo a unos más ricos y a otros los convirtió en pobres, se va al traste cuando los científicos del mundo, cuando las grandes potencias dan a conocer al público, ya no existen las razas. Ya los indígenas no son inferiores, ya los africanos, hijos de africanos, ya no tienen por qué ser inferiores, ya los blancos no son superiores, ya esto terminó. Toda esta lucha política por el ejercicio por el derecho a la libertad, ya no tiene razón de ser porque ya todos tenemos que salir porque ya terminó toda esta situación. Terminó el racismo, ¿no? Porque ya no hay razas. Y las consecuencias del racismo terminaron cuando se decodificó el genoma humano. Y la discriminación de la que hablamos, que sobrevive, fue un corte tenaz que realmente rompió hasta la conciencia colectiva, o subsisten aún las consecuencias de otros momentos donde el racismo, donde la marca racial
determinaba tu derecho a vivir y a cómo vivir, no terminó. No terminó. Si bien ahora hay cuestiones que están sin base científica, pero tienen una base económica y social. Ya leo, para mí el tema de la decodificación, de la publicación de los resultados, de la decodificación del genoma humano fue un corte. Sí, cortó toda esa fundamentación científica anterior al año 2000. La cortó científicamente, pero no la cortó ni social ni económicamente. Los descendientes de los africanos salidos del África, de los hijos del África o de los hijos de la diáspora africana, nos convirtió en pobres. Si los ancestros eran dueños de tierras, nosotros no. Si los ancestros tenían minas de diamantes, nosotros no. Si los ancestros vivían en comodidad, nosotros aún tenemos que luchar por el día a día, y unos con mayor esfuerzo que otros, y unos generando más o menos recursos que otros, dándole una vida de necesidades a sus descendientes por ese gran proceso esclavista. Y nos dicen, por ejemplo, ¿por qué todavía hablan de eso? Porque eso también fue un corte histórico que convirtió a unos seres humanos en esclavizados. Y ese corte y las consecuencias de ese corte se lo vive hasta el día de hoy. Para tratar este tema que nos plantea la pregunta en los comentarios, esta primera reflexión sería la primera parte, la parte 1, porque debemos, me parece importante, revisar con más detalle ese antes de la publicación de estos resultados mundiales del genoma humano. La parte antes y la parte después. ¿Qué pasó? ¿En qué situación están los hijos de la diáspora africana a partir de todo ese proceso esclavista que aún nos convida a vivir las consecuencias? Entonces, amigos, los invito a que vean la segunda parte de esta reflexión. Muchas gracias.